Que el Señor los bendiga, hermanos, en este hermoso y caluroso día. Esperamos al Señor que el día de hoy podamos recibir este estudio y sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y podamos comprender lo que la palabra del Señor nos tiene para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy común, acerca de un versículo bíblico. Yo creo que la mayoría de los cristianos ha nombrado este versículo y el día de hoy vamos a hacer un estudio acerca de él. Este versículo lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 13. La palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos favoritos de todos, podríamos decir de todos los cristianos o de muchos de los cristianos. Tal vez para muchos no es muy común, pero lo han nombrado en alguna ocasión. Y aquí lo importante es que podamos ver la importancia de este versículo. Porque podemos decirlo, podemos nombrarlo, podemos recitarlo, pero no nos hemos detenido a meditar su verdadero significado. En estos tiempos podemos ver que, así como estas palabras y algunas otras que era común entre los cristianos, se ha vuelto muy popular entre los conversos y también entre los inconversos, de tal manera que cualquiera utiliza este versículo bíblico como si fuera un amuleto o para impartir o recibir fortaleza. Pero analizando de una manera más profunda el contexto de estas palabras, va mucho más allá de esto, de usar este versículo bíblico como algo que nos dará fuerza, algo que nos dará fortaleza y que hará que todas las cosas nos salgan bien. No dudo que la palabra de Dios es poderosa, no lo dudo. No dudo que los versículos en los labios de las personas pueda hacer algún efecto. Pero vamos a ver hoy el significado de este versículo. Si leemos la carta, o si nosotros nos pusiéramos a leer la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él escribió desde la prisión entre los años 54 y 61 después de Cristo. Él estaba preso en Roma y desde allí impartió fortaleza a la iglesia de Filipos, a la cual dirigió esta carta, hablándoles del gozo en el sufrimiento. Si leyéramos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en todo el capítulo 1, del verso 1 al 30, podríamos encontrar que él habla del gozo en medio del sufrimiento. Recordemos que en este mismo capítulo, en el verso 21, el apóstol Pablo dice algo importante: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses, en todo el capítulo 2, habla acerca del gozo en el servicio. El apóstol Pablo se gozaba en el servir. En el capítulo 3 habla acerca del gozo en la fe, en la confianza. El apóstol Pablo se gozaba en su fe, en su confianza en Dios. Y en el capítulo 4 habla acerca del gozo en el dar. También el apóstol Pablo les decía que todo lo que él había aprendido, todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, era para mostrárselos a ellos. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo decía que lo que él había vivido, quería que ellos lo vieran. Y les decía que él sabía vivir en la abundancia y también en la escasez. Y no es que estuviera padeciendo escasez, sino que en algún momento de su vida lo había padecido. Y la abundancia y la escasez no tenían nada que ver con su fe. Su fe siempre fue la misma: estar saciado o padecer necesidad. Para el apóstol Pablo
no era una condición de fe o para amar a Dios. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, verso 12, donde el apóstol Pablo dice que sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez. Porque hay veces que hay tiempos difíciles, que hay tiempos de abundancia, hay tiempos donde todo anda viento en popa, todo está bien. Pero cuando vienen los momentos difíciles, muchas personas viene un obstáculo para su fe, viene una condición en su fe. Así que cuando el apóstol Pablo dice sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, y si podemos sumarle lo que dice en su segunda carta a los Corintios, él decía que de los judíos 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. Había recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotados con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, decía el apóstol Pablo, era su preocupación, todavía aparte de todo lo que sucedía, su preocupación por todas las iglesias. Esto lo podemos leer en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 24 al verso 28. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo, en su mensaje, él quiso darle a la iglesia una arma. Él quiso enseñar a la iglesia que había algo que podía fortalecerlo. En todo lo que él ya había pasado, en todo lo que él había vivido, había algo que lo mantenía de pie. Había algo que lo sustentaba. El apóstol Pablo quiso dar este mensaje a la iglesia y era que a pesar de todas las dificultades que él había tenido, en Cristo podía superar todas esas pruebas. Todo lo que él padeció, todo lo que les acabo de leer en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 24 al 28, todo lo que el apóstol Pablo nombra ahí, era una enseñanza para la iglesia, era una enseñanza para que el pueblo del Señor pudiera ver que en el Señor había fortaleza. Si ponemos atención en lo que el apóstol Pablo quisiera que entendiéramos esto en este día y poderlo explicar, ¿qué significa en Cristo? En este versículo el apóstol Pablo dice en Cristo, no dice con Cristo. Aunque la verdad no parece tener gran diferencia, pero cuando los miramos de cerca podemos encontrar esa diferencia. Muchos pastores, muchas congregaciones han tenido o tienen personas mundanas que llegan a las congregaciones pidiendo oración para que Dios les ayude en todo. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, simplemente se dan la vuelta y se van. Con esta clase de actitud es muy difícil que se cumpla esta promesa. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con una actitud así no se puede cumplir esta promesa, esta palabra de Dios. Tenemos que estar en Él. Veamos la diferencia en Cristo. Quiere decir una persona que permanece dentro del Señor, convirtiéndose en su seguidor. Vamos a llamarle un seguidor diario. No un seguidor por situación, no. Un seguidor diario, porque a veces por una situación de necesidad queremos acercarnos a Dios. Cuando se solventa la necesidad nos alejamos de Dios, no. Tiene que ser un seguidor que de todo tiempo, las 24 horas al día. Es exactamente lo que dice el Salmo 91:1.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y muchas personas también nombran este versículo. Pero ¿cuál es la importancia de este versículo para que esa promesa se haga visible? Es habitar, es vivir en el Señor. Tenemos que vivir en Él. Prestemos mucha atención en lo que el apóstol Pablo dijo: en Cristo, no fuera de Cristo. Ya que apartados del Señor Jesús, dice la palabra del Señor que nada podemos hacer. Juan capítulo 15, verso 5. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por tanto, un inconverso, ¿qué es un inconverso? Un no convertido a Cristo, no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que nos habla Filipenses 4:13, no puede decir esto. ¿Por qué? Porque si no está en Cristo, si Cristo no está en él, ni él en Cristo, no puede decir esto, porque aquella persona que está en Cristo tiene puesta su confianza en él, evita el pecado y ha nacido de nuevo. Y esta es la gran diferencia entre esta persona convertida y la no convertida. La diferencia de un convertido a un inconverso. Porque el inconverso, aunque puede tener cierta confianza, no está en Cristo, no ha nacido de nuevo y sigue practicando el pecado. Sabemos todos lo que la palabra del Señor nos enseña y lo que la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 3, del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios no peca, permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por otro lado, en cuanto al hermano converso o convertido a Cristo, no es que todos nosotros tengamos la misma fortaleza que el apóstol Pablo para soportar esas dificultades, porque Dios dice en su palabra, en 1 Corintios 10:13, Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Él no va a poner algo en tu vida o va a poner algo en mi vida que no podamos sobrellevar. Por esta razón el apóstol Pablo enseñaba esto. El apóstol Pablo tenía una fortaleza muy grande y por eso él tuvo la capacidad de decir estas palabras de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía soportar muchas cosas, todo lo que acabamos de leer hace un momento. Él pudo soportarlo. Naufragios, fue apedreado, golpeado con vara, fue latigueado, peligros en los caminos, en el desierto, en el mar, peligros de su propia nación. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de los cristianos y cuando él se convierte a Cristo, aquellos que había en algún momento motivado a perseguir a los cristianos, ahora él también se convertía en cristiano y ahora iba a ser perseguido por aquellos que él motivó. Por esta razón el apóstol Pablo enseña esto. Porque el Señor no le dio algo que el apóstol Pablo no pudo soportar. La palabra nos enseña que cuando estamos en Cristo, nuestros problemas o dificultades lo podemos superar en Él. Podemos recordarles a aquellos que están comenzando a caminar en Cristo o al que tiene mucho tiempo en el Evangelio, cómo tenía que enfrentar sus problemas solo. Si tú te pudieras a pensar un momento, antes de haber llegado al Señor Jesús, ¿cómo enfrentabas tus problemas? ¿Cómo enfrentabas tus situaciones difíciles? Antes de conocer al Señor Jesucristo. En el caso de muchos era muy difícil, era doloroso.
En muchos de nosotros muchas veces era imposible enfrentar cualquier dificultad antes de conocer a Dios. En conclusión, Dios quiere que nos acerquemos a Él para superar cualquier obstáculo o dificultad en nuestra vida. El Señor está invitando a todo aquel que tenga el corazón dispuesto para Él, incluso aquel que se encuentra apartado de Dios, al que no le conoce, aquel que está pasando por problemas de enfermedad, depresión, drogas, alcohol o cualquier situación. Un día los que decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesús, hoy podemos decir que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Y todos aquellos que tienen una necesidad, tienen un problema, tienen una enfermedad, tú puedes decirles esto, que cuando tú tomaste esa decisión fue la mejor decisión que pudiste tomar, porque ahora que estás en Cristo, todo lo puedes en Él, que te fortalece. El libro de Nahum, en el capítulo 1, verso 7, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. El Señor tiene puestos sus ojos en los que confían en Él. Cristo no solo conoce a los que confiamos en Él, sino que está en nosotros, como compañero, como nuestro guía. También es nuestra casa donde vivimos todo el tiempo. Él mora en nosotros también. Solo así podemos hacer frente al enemigo en las pruebas, las luchas y momentos difíciles. Romanos capítulo 8, verso 37, dice la palabra del Señor esto: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Así que, mis amados hermanos, les animo a seguir adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que seguir con nuestra mirada al frente, siempre con nuestra mirada puesta en Él, sin volver atrás, y poder decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, con conocimiento de causa. Cuando estamos en Cristo, este versículo podremos decirlo con mucha facilidad, y que esas palabras harán efecto en cualquier situación, circunstancia, lucha, prueba, tentación, que ponga a prueba nuestra fe en el Señor. Así es, amado hermano. Estas palabras harán efecto en cualquier situación, por difícil que sea, circunstancia, por difícil que sea una lucha, sea una prueba, sea tentación, que ponga o que quiera evidenciar nuestra confianza en el Señor, del cual nosotros recibimos la ayuda y recibimos la fortaleza. Y muchas veces también recibimos la respuesta de parte de Él. Y es la respuesta que más nos convenga. A veces no es la que nosotros queremos, pero es la que más nos convenga, por difícil o inaceptable que sea a veces. El Señor siempre va a dar lo mejor para nosotros, tendrá la mejor respuesta para nosotros, nos ayudará a enfrentar situaciones difíciles de la mejor manera. Y podemos decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo, esperando en el Señor que sigan contando con buena salud y con la bendición del Señor. Que el Señor Jesús, ¿verdad?, siga siendo esa vid a la cual nosotros estamos adheridos, que sigamos pegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Cuando estamos en Cristo, todo lo podemos hacer, porque Él nos fortalece. Que Dios les bendiga, hermanos.